Cuidado. Está en la pieza. Ya hemos... Así que, ¿nosotros dos? Sí. Hola, hermano. Ah, ¿ya vais grabando ahí? Claro. Oh, se va. Bueno. ¿Volvieron? No te despidáis mucho. Los españoles. Sí, ¿han venido? Sí. Vallecito y Topo. Una buena sacamara. Sí, esta es la que lleva todos los días. Ah, pero Vallecito va a llevar. ¡Vamos ahí! ¿Y ahora qué? Vamos hacia allá, Paso Jama, Susques. Nos vamos a Argentina. Vamos a hacer frontera. Está muy mal el tiempo, como ven, como se ve. Y vamos a subir a casi 5000 metros. Así que va a estar interesante el día. Bueno, hemos parado a ponernos algo de chubasquero. ¿Por qué? Porque está lloviendo en donde no llueve en todo el año. No llueve nunca. Llevamos un montón de tiempo aquí, no ha llovido nunca y hoy que tenemos que salir del país nos va a caer la del pulpo. Mira la velocidad de los camiones. No, pero si me tengo... Ya notamos la altura, hemos subido nada y yo estoy un poco mareada, así que cuando lleguemos ahí arriba veremos a ver cómo acabamos. Estamos diciéndole sí hay mucha lluvia, pero no nos ha contestado. ¿Qué ha dicho? No sé qué ha No dicho. sé. El caso es que estamos ya, yo ya me siento un poco mareada. Voy a ponerme la camisa de fuerzas, que es el chubasquero este, y a continuar. Ya os contaremos. Hay que guardar cámaras, así que ya diremos si estamos sanos y salvos. Bueno, el tiempo está fatal. Está el hielo, porque está cayendo. Mucho hielo. No sé si vamos a poder seguir o tenemos que darnos la vuelta. Está malísimo. Bueno, pues finalmente abortamos viaje. Como habéis visto en las imágenes, estaba no era granizo, era hielo, y más arriba nos han dicho que estaba mucho peor, así que hemos tenido que dejarlo para otro día, y de hecho viene la policía por ahí. Segunda intentona. Segundo día. Todo está nevadísimo. No lo hemos visto tan nevado en nuestra vida. Sí. Aquí en San Pedro. Vamos a intentarlo. Encima con migrañas. Va, Vanessa, que Así salimos que a la 1 de la tarde. Encima tenemos que ir a altura, y la altura es peor para las migrañas. Así que puede ser que hoy me reviente la cabeza. Pero es que no tenemos más días. Así que vamos Se nos acaba la visa. a intentarlo por segunda vez hoy. Bueno, como ha dicho Coque, segundo intento. Mirad cómo están las montañas, nevadas. Hace 2 días estaban marrones. Hoy están nevaditas enteras. Vamos a preguntar en la aduana, en la frontera de aquí, o sea, donde hacen el impuesto fronterizo, vamos a preguntar cómo está el caso. Lo que vamos a hacer ya. Aquí estamos en casa de Amé, que nos ha tenido que dejar dormir en su casa esta noche porque el segundo intento fue infructuoso. No pudimos cruzar de nuevo la frontera. Este es el último día que tenemos de visa. Si no salimos hoy tenemos multa 16.000 pesos. y complicado para volver. Así que aquí vamos al tercer intento.
y definitivo. Ahí tenemos a nuestro anfitrión. Nada, ayer nos ayudó, menos mal. Vamos a ver qué pasa. He dormido como nunca. Como nunca. Creo que todo lo que llevo aquí en San Pedro es la primera vez que duermo tantas horas. Porque esto es un sitio súper tranquilo, está súper bien. En una buena casa, un buen sitio para vivir. Bueno, vamos al lío. Allá que tenemos que probar de nuevo. Si no, hay que hablar con la policía ya, seriamente. Chao. Salimos de San Pedro en dirección al Paso Jama, uno de los más altos del mundo, donde cruzaremos a Argentina a 4.300 metros de altura, pero incluso superaremos casi llegando a los 5.000 metros de altura en el camino. A la izquierda queda el Licancabur, el volcán sagrado de los Licanantay, mientras que a la derecha vamos a dejar el Cerro Toco, uno de los clásicos que se suben desde San Pedro para llegar a 5.600 metros de altura, una subida que cuesta bastante. A medida que hacemos kilómetros, el paisaje es increíble y llegaremos bastante pronto a una zona que se llama la Ruta de los Salares, que nos va a dejar con la boca abierta. Estamos en la Ruta de los Salares y mirar, es impresionante este lugar. Esas piedras que hacen ahí en medio, ¿cómo han llegado? ¿Cómo se han formado? Esas rocas y ese paisaje están formados por uno de los mayores eventos geológicos que ha habido en toda esta zona, ya que hace muchos años un supervolcán llamado La Pacana entró en erupción y provocó que todo a su alrededor cambiara drásticamente, formando este paisaje onírico que deja asombrado a todo el mundo que viene a verlo. Seguimos camino por la Ruta de los Salares hacia Argentina, y se llama así porque está llena de salares como este que veis, y como ya hemos contado se forma por ser una cordillera endorreica donde el agua arrastra muchos minerales, sobre todo la sal, pero no acaba en el mar sino que se va filtrando en toda esta área, formando esos grandes salares que llenan toda la zona. Son llamas. Las llamas, ay pobre. Las llamas no son salvajes, son domésticas. Así que tiene que ser de alguien. Prueba superada. Hemos sellado, al fin. Ya estamos en Argentina. Paso de Jama, 4.300 metros. Vamos ahora a ver si encontramos algún alojamiento o algún sitio para descansar un poquito más. Estamos un poco lejos de todo ahora mismo. Pero bueno, son las 2 de la tarde, 2:30, ¿no? Muy tarde ya. Y a ver, 2:30. Así que vamos a ver. No tenemos internet No tenemos internet, no podemos comunicarnos con nadie. Uy. Así que nada, manos a la obra. Cuando vamos. Hasta luego. Adentrándonos en Argentina, seguimos con esos paisajes altiplánicos que quitan el sentido. Y casi, sin darnos cuenta, vamos llegando a otros lugares bien conocidos en este lado de la frontera. Este es el caso del Paso Angosto de las Burras, donde encontramos otro valle de los cactus parecido al que ya conocíamos en San Pedro de Atacama, y que nos permite transitar por una quebrada que nos va a hacer disfrutar mucho en la moto.
Y más tarde también izaremos las muy conocidas Salinas Grandes de Argentina, que son un punto bien visitado de la provincia de Salta, donde nos estamos adentrando poco a poco, camino de Purmamarca. Pero 200 metros muy chungos. Durante muchos kilómetros transitamos el altiplano, es decir, estamos a gran altura, sobre unos 4.000 metros más o menos. Y al cabo de unos cuantos kilómetros, donde aún subiremos más, de nuevo casi a 5.000 metros, tocará hacer una bajada un tanto peligrosa, ya llegando a Purmamarca, donde la carretera, la verdad, que no acompaña mucho en esas curvas que siempre encontramos en los puertos de bajada. Entrando en Purmamarca. Aquí estamos, mira qué bonito. Vanessa, ¿dónde estamos? A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Tilcara. En Tilcara. Ayer tuvimos que abandonar Purmamarca porque era imposible encontrar sitio. Había una carrera de Columbia y tuvimos que venir a 20 kilómetros aquí a Tilcara, que es un poquito más grande. Y hoy nos dirigimos a una pequeña ruta, a la quebrada, a una quebrada muy bonita, dicen. La quebrada en cuestión es la quebrada de Humahuaca, pero más concretamente queremos visitar el Cerro de los 14 Colores y para ello tenemos que subir a 4.300 metros de altura, por un ripio que no está demasiado bien y que ya lo sabemos. Sin embargo, es un punto que llevamos queriendo visitar desde hace tiempo y sobre todo por los paisajes que vamos a encontrar, no solo allí, sino por el camino. Sí, estoy grabando, nos estamos metiendo hacia la... ¿Cómo se llama? El Cerro de los 14 Colores. Alcornocal o algo así se llama. Estamos a 4.100 metros de altura. Ahí está grabando. Y seguimos subiendo. No pensé que fuéramos a subir tanto. La gente en Europa soñando en subir a 3.000 y pico metros de altura con la moto. Y nosotros ya hemos pasado un montón de veces de eso. ¿Todo bien? Bienvenidos a la comunidad del Alcornocal. 4.300 metros. Hola, buenas. Bueno, 1.000 por persona hay que pagar. Bienvenidos al mirador local. 1 kilómetro ya tienen el mirador. Ok. 1.000 pesitos por persona. ¿Nombre? Juan Miguel. Juan Miguel. Listo. Gracias.
Gracias. $4.340 metros. Impresionante. Aquí, frente al cerro de 14 colores, a 4.350 metros de altura, por una carretera de ripio. Nos ha costado, pero creo que merece bastante la pena. Mientras no le pase nada a la moto, todo perfecto. Un sitio muy recomendable para venir. Pensábamos que no íbamos a venir y al final hemos llegado aquí en Jujuy. Estamos no, ahora ya no estamos en Tilmamarca, ¿cómo era? Purmamarca. Purmamarca. Bueno, Estamos en los 14 colores. Y la verdad que nos ha impresionado. Por donde subimos tenemos que bajar, pero lo hacemos mucho más rápido. Sobre todo porque tenemos prisa, ya que se nos está presentando un problema que no pensábamos tener para continuar nuestra ruta y que tenemos que resolver en muy poco tiempo. Buenos días, ¿cómo estás, Coque? aquí andamos. Bueno, pues estamos aquí en este alojamiento que hemos venido y estamos en esta, bueno, esa cabañita no, es esta. Y mirad el sitio y qué vistas. Allí se ve, a ver si lo veis ahí. Es que se ve muy mal con el móvil. Bueno, que nos vamos a la garganta del diablo. Vale. Venga, Coque, arriba. Bueno, y hoy Aquí estamos nos hemos venido... 4 kilómetros andando para llegar aquí, ¿A dónde? a la garganta del diablo. Que no es la de San Pedro. Otra más. Para el bote, ya no sé cuántas llevamos. Aquí estamos a 2.890 metros. Vamos a ver qué es lo que se ve desde aquí. De momento, aquellas vistas. Aquí tenemos el cañón, no se ve una M, pero se oye, no se ve en el móvil, pero se ve bien, o sea, pero se intuye. Pero no tenemos la GoPro aquí, ¿no? Tenemos la 4. Me da miedo que se caiga el teléfono. ¿Por qué? La grabaste aquí. Hay una buena caída, ¿eh? Venga, dale. Prueba superada. Seguimos. Ahora nos vamos a la cascada. ¿Nos han dicho que está? Por allí. Sí. Luego sube aquí. Ahora lo contamos. Aquí estamos en Purmamarca. Ah, ya hemos llegado, ¿es Purmamarca? Sí, el cerro de 7 colores. Hay que hacerle una foto, ¿no?
Eso es. Bueno, ahora ahí lo vamos a ver bien. ¿Eh? No, no paro, no paro. Todo esto es. Aquí ya estuvimos el otro día, parte de nuestra tarde. Estuvimos dando una vuelta, pero estaba muy oscuro y no se veía bien el cerro. Ahora sí se ve bien. Mira qué bonito. Bueno, nos vamos de Purmamarca. Empieza ahora una quebrada increíble. Muy grande, hay que subir hasta 4.500 metros. 2.000 metros de desnivel tenemos que hacer ahora. En una subida solo. Antes hemos comentado que tenemos un problema. Y este es el de ir a Bolivia con nuestra propia moto, por lo menos a uno de los lugares que queremos ir, el Salar de Uyuni, ya que el país está inmerso en problemas con el combustible y con grandes protestas y paros que en algunos casos están siendo violentos, por lo que nos han recomendado mejor ir en tour, si podemos, desde San Pedro, y por supuesto nosotros podemos, ya que habiendo trabajado allí, habiendo vendido tantos tours de ida y vuelta a Uyuni, siempre nos habían ofrecido la posibilidad de haberlo hecho nosotros con ellos, aunque queríamos hacerlo en nuestra propia moto. Pero debido a las circunstancias, volvemos a nuestra casa. Y desde allí, nuestra amiga Sileya nos va a permitir hacer un tour el que vamos a disfrutar enormemente. Aquí esta curva es con un escalón, o sea, súper peligrosa para estar ahí en ese punto, y con camiones, autobuses que pasan por ahí, qué peligro. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya estamos bajando. Ahí abajo está San Pedro. ¿Dónde estamos, Vanessa? En San Pedro. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez. Otra vez aquí en San Pedro. No nos dejan salir. Vaya tela. Sí, se la ha saltado. Es verdad. Tienes toda la razón. Me da tiempo. Me da.